que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes, portadoras de registros sonoros. Hola, bienvenidas a este Andurrial. Acomódate para escuchar Tierras de Acá, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión nos desplazamos a la ciudad de Segovia y allí nos recibe Ignacio Sanz, con quien tuvimos la ocasión de recoger su testimonio acerca del misterioso arte del saber cómo contar. Así que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Aquí comienza un romance que sobre alimentos trata. Viva la tierra que ofrece, viva Castilla-La Mancha, que es una tierra muy grande, muy singular y variada. Bien lo sabe Don Quijote y el bueno de Sancho Panza. Mira, una de las cosas que me hace pensar es acerca de los pueblos. Te encuentras con pueblos de la España que llaman despoblada, que realmente hay en algunos de ellos casas que están descuidadas, pero incluso hay algunas otras que se ve que ha habido un interés por parte de las familias en restaurarla, no sé si quizás por un aspecto sentimental. Pero claro, cuando visitas uno de estos pueblos, aunque dando el pueblo muy bonito, no ves vida en ellos, ¿no? Es como ver en el pueblo una especie de cascarón vacío, en lo cual sientes tristeza. Yo no sé, digamos, si con el transcurso del tiempo, esas formas de vida que hubo antaño, de ver el campo como un medio de subsistencia y el pueblo como una forma de convivencia, pues es algo que de alguna manera pues hemos dejado de sentir de esa forma a medida que el tiempo ha ido transcurriendo y nos hemos ido alejando de lo que es pues la vida en la vida rural, ¿no? No sé tú qué opinas. Bueno, lo que has dicho es evidente. Quiero decir, los pueblos como cascarones, a veces espléndidos cascarones. Ahí está Pedraza, por ejemplo, ¿no? Que podría ser el prototipo, ¿no? Un pueblo de piedra maravilloso que te lleva a la Edad Media y que sin embargo viven en él, creo que 80 o 90 personas, ¿no? Y pese a todo tiene, no sé si son como 12, 15 restaurantes, tiendas de recuerdos. ¿Qué es todo esto? Pues lo mismo que en Santillana del Mar, en fin, en tantos pueblos, pero al margen ya de estos pueblos que podríamos decir que son estrellas de la arquitectura y que son, pueblos emblemáticos, Albarracín y tal, los pueblos normales, sin ese preciosismo, ocurre lo mismo o incluso más acentuado. Pero ¿qué ocurre respecto al resto de España, ¿no? Pues que el señor que está en Madrid y que es ejecutivo de una empresa y que por lo tanto pues tiene su medio de vida allí, que se traslada por una de las circunvalaciones a su trabajo, resulta que el fin de semana, porque ha tenido un padre o una madre o él mismo de niño ha pasado en el pueblo, y ahí queda, como diría yo, la esencia, la parte fundamental de la vida de uno, las palabras que le han llegado, los cuentos, todo lo que uno ha aprendido que es esencial y que determina en buena medida el acento de cada familia. Resulta que no está en ese piso en el que vives en Madrid al lado de otros pisos semejantes al tuyo, sino que está en un pueblecito de Aragón o está en un pueblo de Galicia, y hay una conexión muy curiosa que lo explicó muy bien Sergio del Molino en La España Vacía. Hablaba de cómo una persona que se dedicaba a la composición de tangos en Argentina y que había triunfado mucho, y no recuerdo su nombre porque de hecho no lo conocía, era un hombre muy peculiar que había triunfado, pero no tanto en Argentina como en Europa, ¿no? Y que era muy reclamado en círculos minoritarios, pero muy apasionados del tango argentino. Y este hombre vivía en Buenos Aires, pero cuando necesitaba
hacer un disco nuevo y por lo tanto acumular experiencias y tal, se iba a su pueblo, al pueblo de sus abuelos, y se descalzaba y tocaba la tierra allí, y en ese momento empezaba la creación, ¿no? Era como una transformación mágica. Bueno, pues eso, sin llegar a esa exageración, hace que la gente los fines de semana coja el coche y regrese a ese pueblo que ha dejado, donde está vacío durante toda la semana, y sin embargo el sábado o los fines de semana largos, ¿no? O los veranos, sin embargo se llenan de vida, porque ahí está la parte más emocional, ¿no? La parte en la que uno ha volcado el cariño, los amigos, el paisaje, que creo que es fundamental. Sin paisaje, ¿qué somos? Bueno, pues somos nada, somos los campos de concentración, ¿no? Y entonces necesitamos esa mirada, yo diría, emotiva, ¿no? Hacia el paisaje que nos rodea, y esos paisajes habitualmente no están en el entorno urbano, están en una montaña, están en un pueblo. Creo yo que esta sería la explicación. Sí, pero fíjate que ahora, hablando de esto que dices, estoy pensando en lo que fue la época de la pandemia reciente y cómo se produjo una explosión de gente de la ciudad huyendo hacia el campo, pero curiosamente no como medio de vida, sino para hacer teletrabajo. Realmente es asombroso, ¿no? Porque la gente fue nada más que al pueblo a refugiarse. No fue como un cambio de mentalidad en ese aspecto, ¿no? Porque claro, irte al campo a hacer teletrabajo, ¿qué significado tiene eso realmente en cuanto a tomar conciencia de lo que es, bueno, ir a vivir al campo, ¿no? Ir a vivir a un pueblo. Bueno, pero eso en buena medida se sigue haciendo todavía, y la pandemia, si ha tenido algún beneficio, más allá de todas las muertes que se ha llevado, ¿no? Ha sido precisamente que ha creado una perspectiva en las propias empresas de que no es necesario, al menos todos los días, tener que ir, ¿no? Por el gasto que se supone, y que por lo tanto se permite o se puede permitir que la gente trabaje desde la lejanía. Yo tengo un primo ahora que vive en Barcelona, y esta semana en concreto está en el pueblo, en Lastres de Cuéllar, y esto lo hace de forma regular, y él es una persona, no lo sé exactamente qué lugar ocupa, pero vamos, trabaja en una empresa de informática y tiene un cargo, yo diría que directivo o semidirectivo, y que de cuando en cuando se viene a pasar eso, una semana al pueblo, primero porque la empresa se lo permite, y en segundo lugar porque posiblemente él necesite ese contacto, y eso que él ya nació en Barcelona, pero necesita ese contacto con esa parte emotiva, emocional, la familia, las bodegas, el paisaje. ¿Por qué? Porque, como digo, aunque él vive en una ciudad, cosmopolita, con toda esa... En realidad, a veces no nos identificamos tanto porque es muy despersonalizado, y queremos pasear al lado de nuestro río, ¿no? Queremos tomar el vino con nuestro primo, el que se ha quedado en el pueblo, y sacarlo directamente de la cuba. Todo eso no tiene precio, ¿no? O sea, todo eso tiene una carga que hace que estas distorsiones, ¿no? De que uno tenga la cabeza, mejor dicho, el cuerpo en un lugar, pero la cabeza está en otro, ¿no? Y ahí aparecen las palabras también, que las palabras tienen esas palabras llenas de emotividad que te remiten necesariamente, porque cuando hablamos en plan ejecutivo con una empresa utilizamos siempre las mismas palabras, pero luego hay palabras que tienen un resorte emocional que nos acercan a esa parte de la infancia, a nuestros abuelos, y hace que por eso esa España vacía en realidad no esté tan vacía, ¿no? Como parece, porque mucha gente que vive en la España llena en realidad tiene la cabeza emocionalmente en esa España vacía. Sí, sí. Pero también es cierto de que cuando yo he ido por los pueblos tratando de recoger oficios, recuerdos, tradiciones, que se van quedando atrás. Es por este motivo por lo que he querido acercarme a ti, Ignacio, en tu faceta de narrador oral, aparte de ceramista. Pero me ha llamado la atención el hecho de esa búsqueda de lo que es la vida en los pueblos, que a medida, digamos, que la gente mayor nos va dejando, pues se van quedando ahí, quizás a lo mejor sin un registro, ¿no? No, bueno, eso decimos siempre, digo lo de sin un registro. Por suerte, casi todo está registrado. Y más ahora, primero porque a principios de los años 20,
llegaron grandes folcloristas, algunos autóctonos, es decir, españoles, y otros que venían de fuera, alemanes, norteamericanos, y hicieron recopilaciones de las canciones y de todo el bagaje cultural de los pueblos. Y es verdad que más de 4 cosas se habrán perdido, ¿no? Pero en general luego hubo otro renacer de todo esto en los años 60, 70, con grandes folcloristas también, y bueno, pues ahí está recogido. Yo sin ir más lejos, que soy un humilde escritor de una provincia remota como es Segovia, pues yo no sé si recogí, bueno, si tengo publicados 3 o 4 guías de artesanía, es decir, de oficios antiguos, donde se explica en cada uno de estos oficios pues el proceso de trabajo y las piezas que hacían y la forma de, digamos, de comercialización, es decir, ahí está recogido. Pero es que en el Centro Etnográfico de Joaquín Díaz, que está en Urueña, en Valladolid, hay tal cantidad de archivos sonoros y de archivos, sobre todo relacionados con la música, que es extraordinario. Y en el Museo Etnográfico de Zamora, es verdad que ese es un ámbito más cerrado, es decir, dedicado solo a Castilla y León, pero es un museo extraordinario donde se han recogido oficios, palabras, herramientas, toda la alfarería, todos los elementos de la tradición oral. Yo recuerdo una magnífica exposición dedicada exclusivamente a las plomadas, ¿no? Fíjate, el mundo de las plomadas, que es lo que utilizan los albañiles para hacer esos edificios extraordinarios, ahora ya claro con los arquitectos, pero había tal cantidad de plomadas que era asombroso, primero por la belleza misma, ¿no? de la plomada, que son todas parecidas pero con pequeños detalles que uno dice, ¡alá! Pero si esto es eso, una maravilla, ¿no? Pero de la misma manera están recogidos todos los arados, ¿no? Y hay tal cantidad de arados que uno se queda sorprendido. De manera que respecto al temor de que se están perdiendo, no, han perdido la función, pero felizmente yo creo que todo está recogido. Y estoy hablando de uno de los museos más extraordinarios que tenemos en España, pero yo estoy seguro que luego en los pequeños museos comarcales, en los pequeños museos provinciales, toda esa parte etnográfica también está recogida. Sí. Otra cosa es que al perder la utilidad de estas herramientas, bueno, pues claro, ya no haya, por ejemplo, nadie que sea capaz de arar, bueno, alguno por ahí, pero en fin, de forma marginal, ¿no? Pero yo creo que no tenemos que tener ese temor, porque uno llega a los archivos y se encuentra con las canciones, con recopilaciones de trabalenguas, de romances, adivinanzas, en fin, de canciones, todo está recogido. Otra cosa es qué sentido tiene eso actualmente. Y ahí es donde podríamos decir, ¿tiene sentido? Yo creo que al menos de forma parcial sí tiene sentido. Primero porque el romancero, en concreto el romancero, es una de las maravillas de la tradición literaria. Decía Borges que posiblemente una de las mayores contribuciones de la literatura española a la literatura universal se concentre ahí. No, él no hablaba del Quijote, él hablaba precisamente del romancero tradicional español, que tiene muchas variantes, pero que es una maravilla. El romance que todos hemos conocido en los libros de texto, ¿no? Que por mayo era por mayo cuando hace la calor, son 16 versos. Nos cuenta una historia de amor y nos cuenta una historia con palabras que seguimos entendiendo todos. Matómelo un ballestero, dele Dios mal galardón, que es, bueno, como una maldición que le echa al que le ha matado el pajarito, ¿no? Eso es una maravilla, porque ahí está la emoción, está el lirismo, y son 16 versos. Pero desde eso a todos los romances tradicionales de la Reconquista, a los romances infantiles, en fin, que yo creo que no tenemos que tener el temor. Lo que tenemos que hacer en la medida de lo posible, si hay espacio, es darles curso y que prenda todo ese bagaje, prenda en la cabeza de nuestros infantes, ¿no? Sí. Quizás yo me refería más bien a lo que es la transmisión oral, es decir, lo que en aquel entonces en el medio rural, por educación no había, la gente, digamos, no escribía o no tenía, digamos, no estaba alfabetizada. Hablamos de tiempos que no son tan remotos, ¿no? Donde de padres a hijos, de abuelos a nietos, se iban transmitiendo narraciones, historias, cuentos, canciones. De alguna manera, hoy por hoy está roto, ¿no? Sí, ha desaparecido, es cierto, pero no del todo. Es decir, ha desaparecido, pero mis nietos, claro que a lo mejor mis nietos tienen un abuelo y una abuela muy pesados, ¿no? Pero ayer estuve con ellos porque me tocó cuidarles y empezábamos con el pin, pin, y decían ellos, zarramaca, pin, vino la bubilla, por la sabanilla, sábana redonda, vino por la ponda. Es decir,
han aprendido esas retahílas que son maravillosas, porque ahí está el germen de la literatura, y ahí está también el sinsentido, un poco el absurdo, ¿no? Que no se ha inventado, no lo han inventado los escritores franceses de principios del siglo XX, sino que ya lo teníamos en la tradición. Y yo creo que eso todavía sigue presente en las escuelas, en los colegios nuestros, ¿no? Y claro, esa función es posible que esos pequeños catedráticos que había en cada casa, siempre había en cada familia un hombre que efectivamente había ido a la escuela, había aprendido las 4 cosas, pero tenía una memoria prodigiosa. Y que eran, personas reveladoras, ¿no? Porque te iban contando de lo que sabían, pero que era de su oficio, y luego si había encajado, como un abuelo que yo tuve, al que no conocí, un bisabuelo, ¿no? Que dice que se pasaba todo el día trillando, y al tiempo que trillaba cantando canciones, romances, jotas, tal, sin repetir nunca una sola letra. Y todo eso, claro, a mí no me llegó directamente, pero me llegó a través de mi abuela. Y buena parte de lo con la que yo me llevé muy mal siempre, ¿no? Y solo cuando ella murió me di cuenta del bagaje que me había dejado, una herencia inconmensurable, porque ella, sin darse cuenta, de forma natural, iba salpicando las conversaciones con refranes, con dichos, con jotas, que, bueno, quedan ahí suspendidas, y creo que en buena medida yo luego me dediqué a esto que me he dedicado, que ha sido también en parte la tradición, porque tuve una abuela que me empujó hacia ahí, ¿no? O sea, entonces, ¿está perdido? Yo creo que sí, está como desdibujado, pero el terreno está abonado siempre. Y es más, en la propia literatura, en la literatura culta, pienso, por ejemplo, en Delibes, que siempre salpica sus conversaciones con muchos refranes, ¿no? O sea, de modo que los personajes suyos, cuando hablan, en realidad están hablando por boca un poco de todos, ¿no? Que esa tradición oral que forma parte del humus de la cultura de un pueblo a través del idioma, ¿no? Yo recuerdo de pequeño, de haber escuchado a mi madre, pues, contarme cuentos cuando iba a dormir. Yo no sé si, digamos, a día de hoy, digamos, eso es posible cuando se incita a los niños a la lectura, pero dudo yo de que todavía, digamos, haya padres o haya abuelos que a sus niños, al acostarse, pues le cuenten un cuento para dormir. Yo creo que sí, o sea, yo creo que no tenemos que ser tan alarmistas. Yo supongo que todos los niños, antes de irse, no todos quizá no, además ahora están todos estos aparatos, que los ordenadores y las tablets y todo esto, que posiblemente les sirvan, pero yo creo que muchos niños, lo digo porque recorro colegios y entonces hablo con profesores y con padres, y uno de los empeños que hay es que los niños se vayan cada día a la cama con un cuento, aunque sea el mismo, es decir, porque para ellos lo que necesitan es un cuento que les dé como una paz, o escuchar la voz de la madre, que es muy importante, o lo del padre, y que se vayan a la cama con esa especie de pastilla adormilada que les ha entrado a través de esa narración que ya conocen, pero que necesitan que se vaya repitiendo. De manera que, bueno, salvo en algunas familias que, bueno, por los conflictos que pueda haber y las tensiones y tal, yo creo que en general los cuentos siguen formando parte del imaginario de los niños, ¿no? Sí. Hay otra faceta que en los pueblos, la vida dura del campo, en las épocas de cosecha, en las épocas de recogida de la aceituna o en las épocas de la vendimia, ¿no? Son trabajos duros que se realizaban, y una manera, yo creo, que de aliviarlos, por lo que yo he escuchado y he oído, eran cantar canciones, ¿no? Mientras se trabaja. ¿De qué manera ese cancionero tenía esa influencia, pues no sé, como bálsamo a la hora de ese trabajo esforzado que tenían que realizar en las cuadrillas, ¿no? Sí, apañando aceitunas se hacen las bodas, el que no va a la aceituna no se casa, o en fin, lo he trastocado, pero efectivamente, o sea, yo te he hablado de mi abuelo, de mi bisabuelo al que no conocí, que estaba trillando, que es más que un trabajo duro, es un trabajo monótono, ¿no? Yo he trillado de niño y en realidad es eso, pasarse toda la tarde dando vueltas a la parva, tratando de que la paja se hiciera pequeñita, ¿no? Porque primero era el bálago grande, ¿no? El recién sacado de las tierras,
y luego pues se iba troceando y troceando a base de pasarle el trillo de Cantalejo. Pero yo creo que esa tarea ahora no te imaginas al señor que va en el tractor cantando, ¿no? Porque no tiene, claro, primero el ruido del tractor, ¿no? Y luego a lo mejor porque también ha perdido parte de esa herencia, es decir, que las cosas se van poco a poco y a no ser que sea un especialista y tal, pues no te lo imaginas, ¿no? Ahora trabajando, pero efectivamente en los lavaderos, recogiendo las aceitunas, en los trabajos en la siega no, porque la siega posiblemente fuera tan dura, era un trabajo que les dejaba tan deslomados, ¿no?, a los pobres segadores, que difícilmente uno se imagina ahí haciendo luego canciones. Hay que pensar que no. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Pues que había también una parte, yo diría que de una cierta pujanza artística, o sea, cada uno de los segadores, de los que estaban arando, al tiempo que hacían esa cosa, tenían ese pujo, ¿no? ¿Por qué? Porque alivias, por un lado, alivias el trabajo y por otro lado, enlazas con esa parte artística, ¿no?, que todo el mundo puede tener, ¿no? De manera que luego, cuando iban a la taberna, hacían alardes. Y yo he visto incluso en una ocasión un alarde, así se llamaba, alarde de música tradicional de Castilla la Vieja en Cuéllar y otro en Cantalejo, que era una maravilla, porque los mejores de todos esos de la comarca que se sabía, mejores hombres y mujeres, subían al escenario y bueno, uno se quedaba sorprendido, ¿no?, de gente que te los encuentras por la calle, que no tienen ningún reconocimiento artístico más allá de su ámbito familiar o del pueblo, y que sin embargo eran pequeñas estrellas, ¿no? Pero todo eso ha existido siempre. Ese hombre que le ves, que te cruzas con él, que le saludas y se pone a bailar delante de la Virgen y dices, ¿pero de dónde ha salido este hombre? ¿Pero cómo mueve los pies? ¿Pero qué sentido del ritmo? ¿No? Yo estoy pensando en el tío Eulalio Cotaña de mi pueblo o en el Moreno de mi pueblo, que eran dos bailarines que bailaban entre ellos y claro, eran tan buenos que concentraban la mirada de todo el mundo. Es decir, que realmente se notaba que era... Y no habían pasado por ninguna escuela de danza. Es pues lo que se llama tener habilidades, gozar de, en fin, de esos, no voy a decir privilegios, ¿no?, de ese sentido del ritmo, que siempre hay alguna persona de la comunidad que está tocado por ello, ¿no?, por el cante, por el ritmo, por la memoria, por tantas cosas, y hacen que a lo mejor uno en otra cosa sea torpe, pero en ese campo es como una estrella, ¿no?, que ha nacido y vive entre nosotros. Sí. Hay otro aspecto que yo observo cuando voy recogiendo oficios en los pueblos, es cómo están tan entroncados esos oficios a una forma de vida en relativo a lo que son las faenas del campo, ¿no?, de esa persona que se gana la vida, digamos, probablemente en el pueblo, en un pequeño taller, en relación a lo que son las labores agrícolas o ganaderas que puedan estar habiendo, ¿no? Es cierto que eso se va también perdiendo porque esas faenas han dejado de estar ahí, ¿no? ¿Cómo se contrapone con lo que son los oficios en la ciudad? Quizás también hubo otra época en que había otras necesidades, pero todavía sigue habiendo en los pueblos Sí, hay una cosa curiosa, ¿no? Antes todos esos oficios hacían trabajos, podríamos decir, utilitarios, ¿no? Ahí está la alfarería a la que yo me he dedicado, y me he dedicado a ella porque en mi pueblo hubo alfareros cuando yo fui a Madrid y no tenía oídos para la música, ¿no? Y entonces dije, ¿qué puedo hacer yo en un periodo que tenía 2 horas entre mis obligaciones laborales de la mañana y mis obligaciones académicas de la tarde-noche, ¿no?, que iba a la universidad por la noche? Y entonces me matriculé en la escuela de cerámica y he sido ceramista, curiosamente. O sea, acabé mi carrera de sociología, y aunque tuve algún intento y alguna cosa, pero realmente luego dije, qué caramba, si para trabajar tengo que volver otra vez a Madrid, me vuelvo, y me he dedicado a la cerámica, y digamos he tenido periodos, ¿no?, que me ha ido mejor o me ha ido peor, pero evidentemente yo no he hecho la cerámica que hacían mis paisanos en el pueblo, que era una cerámica utilitaria, aunque la he reproducido también, y con todo el respeto, porque además es admirable, ¿no?, esas piezas con esas formas, esas panzas, esas bocas, es maravilloso. Pero ya partiendo del conocimiento del oficio, he hecho una cerámica que entronca pues con las demandas que pide ahora la sociedad. Y de la misma manera, muchos de los ceramistas, porque bueno, la vieja alfarería que hacía
hacía objetos utilitarios, cántaros, botijos, pucheros, todo eso se ha extinguido, y aunque queden ahí y sean maravillosos estéticamente, ¿qué hacen los nuevos ceramistas? Pues hacen piezas de decoración, como el artista que hace un cuadro y pinta un paisaje o pinta un cuadro abstracto, ¿no? De manera que incorporaron técnicas que vienen a lo mejor del Viejo Oriente, el racú, pero resulta que sí que tienen demanda, porque tú quieres verte rodeado de un objeto precioso cuando estás alrededor en el comedor de tu casa, y que junto a la televisión y tus libros y tal hay allí algo que te llame la atención. Claro, el herrero, pues si ya no tiene que aguzar la reja del arado, le puede hacer una reja para una ventana, pero en realidad son oficios en retroceso, y es el guarnicionero que hacía antiguamente pues las colleras, las cabezadas, las sillas, todo eso ha quedado un poco al margen, pero algunos también se han incorporado y han empezado a hacer bolsos, y bueno, ha habido una transición, de manera que tampoco están de todo perdidos, no todos los oficios, claro, otros es inevitable, claro, no se puede, no podemos vivir en una especie de romanticismo que no nos lleva a nada, ¿no? Porque la gente compra aquello que necesita. Bueno, para quien nos está escuchando, pues preséntate, ¿con quién estamos hablando? Bueno, soy Ignacio Sanz, nací hace 69 años en Lastras de Cuéllar, pasé mi infancia en el pueblo, pero luego a los 14 años desembocamos, como tantas familias en aquella época, en Madrid, y yo en Madrid hice el bachillerato nocturno en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, cerca de San Bernardo, y luego estudié sociología también por la noche, y mientras tanto, por el día, siempre tuve diversos trabajos. Y cuando ya acabé la carrera, yo tenía una nostalgia por la tierra, lo que es la infancia, ¿no? La fuerza esa de la que hablábamos al principio, y me vine a Segovia y monté aquí mi pequeño taller de alfarería con mi mujer Claudia de Santos, y hemos tenido una vida plácida en una pequeña ciudad maravillosa, y además de todo eso, pues me he dedicado a escribir, a recoger canciones, costumbres, ritos, oficios, y a hacer novelas, cuentos y libros infantiles. Sí. ¿No? Bueno, eres un hombre polifacético, pero yo quiero centrar en lo que es la parte, digamos, más de narrador oral. ¿Qué es un narrador oral para quien nos escuche? Bueno, el narrador oral es el que se gana la vida contando. Yo no me he ganado la vida contando, pero podríamos decir, no he podido nunca comer enteramente pero he cenado o he merendado de la narración oral, porque he corrido buena parte de España, y claro, cada vez que te invitan a un sitio, pues efectivamente hay que pasar por caja y hay que pagar, en unos sitios 4, en otros 8, depende de las circunstancias, de si tienes una sesión, 2, 3, pero efectivamente uno piensa lo feliz que ha sido ganándose la vida de ese modo tan placentero, yendo un día a Galicia, otro día a Asturias, otro día a Cantabria, otro día a Aragón. La de veces que he estado en Aragón contando cuentos, ¿no? Es una maravilla. A veces también en Cataluña, en Valencia, bueno, tantas veces en Andalucía, en Castilla-La Mancha. Uno ha corrido el mundo contando cuentos en asociaciones de vecinos, en bibliotecas, en centros culturales, en colegios, en institutos. ¿Y qué es el narrador oral? Pues esa persona que tiene un bagaje, se supone que tiene un bagaje cultural, y que tiene un repertorio. Que puedes empezar con los repertorios infantiles, el pin pin, zarramaca pin, vino la bubilla por la sabanilla, sábana redonda, vino por la ponda, ponda de lenar, vino por la sal, sal de Murruecos, vino por los truecos, truecos de avellana, vino por las tranas, tranas de chuchu romé, alza la pata y echa a correr, yo tengo un mozo que sabe. Ahí, bueno, aquí nos paramos, pero que están ahí, que forman parte de ese sustrato cultural que tiene el castellano, y que te conecta con tanta gente que te puede escuchar. Desde esos repertorios infantiles a los cuentos tradicionales, los cuentos recogidos en tantos libros, ¿no? De repertorios, de cuentos de lobos, de cuentos de brujas, de cuentos de la noche, de cuentos en fin, el repertorio general de los cuentos, que hay cientos de libros que están recogidos de gente del pueblo. Pero luego también me ha gustado mucho, yo hacía y hago todavía en los repertorios una mezcolanza, ¿no? Y suelo contar también cuentos de autor,
cuentos cercanos, algunos cuentos míos también, ¿no? Pero cuentos que no nos lleven a un mundo legendario, remoto, porque me parece que es un mundo demasiado simple. Y yo creo que al público hay que entretenerle también con relatos que enlacen con la accesibilidad del momento, ¿no? Del presente, y que en ese sentido buena parte de algunos cuentos de autores extraordinarios uno los hace suyo y los cuenta, pero sobre todo mis propios cuentos, que ahí no he tenido nunca ningún problema para retocar un cuento que estaba escrito, porque hay que hacerle pequeñas variantes y en fin, y meterlo. Y también en esos repertorios siempre he metido algún romance, a veces romances tradicionales o a veces romances escritos por mí. Tengo un libro de romances y creo que todo se llama Romances en Rama, que está publicado por Palabras del Candil, y creo que todos los romances esos los escribí porque alguien me pidió que lo hiciera, ¿no? Una institución que nos interesa. Ahora mismo, hace muy poco, me pidieron, y me asombra, ¿no?, que me pidieran un romance para un recorrido por una zona de la montaña palentina y que había una leyenda. Dice, ¿lo puedes pasar a romance? Y bueno, me complace mucho hacer este tipo de trabajos, ¿no? Estuve recorriendo durante un mes y pico por Castilla-La Mancha, todos los pueblos grandes de las 5 provincias de Castilla-La Mancha, con un romance sobre alimentos que me encargaron, ¿no? Bueno, pues estas cosas me complace mucho, aparte de que, claro, son un modo de vida, ¿no? Y te digo, otra de las cosas que posiblemente más ha quedado grabado en la gente que me ha escuchado son los brindis de vino, ¿no? Porque tengo un libro que se llama El vino en la tradición oral, y ahí recojo cuentos y sobre todo brindis de vino. Vino, vinín de la copa, copín de la cantincopa. El que no diga 3 veces vino, vinín de la copa, copín de la cantincopa, no beberá ni gota. ¿De dónde eres? De Villarramiel. Bueno, es muy largo, ¿no? Pero eso a la gente se queda asombrada. Dice, ¿y esto de dónde viene? De esa tradición antigua. De manera que, como está publicado en un disco, el nuevo Ester de Jularía tiene un disco dedicado, se llama La voz del vino, pues ahí está todo eso, ¿no? Y por eso digo que no todo está perdido, ¿no? Está ahí latente y se puede ir a ello cuando alguien se interese. Sí, fíjate que escuchándote me ha venido a la memoria de mi mujer me contaba, ¿no?, en su pueblo, en Extremadura. Pues cuando llegaba a su pueblo, los chavales, digamos, estaban encantados de cuando aparecía allí un ciego, Claro, con una borriquilla y a lo mejor su mujer. Y de pronto allí en la plaza del pueblo, pues empezaba, digamos, a narrar pues romances. Todos los chavales se quedaban embelesados, ¿no? Y aquello era un acontecimiento. Y la verdad es que luego parece que los ciegos y los romances estaban como muy asociados, como también era como una manera de ganarse la vida, ¿no? Claro, romances de ciego, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que cada vez que había, lo cuenta muy bien Julio Caro Baroja en un libro que se llama Romances de ciego, ¿no? Cada vez que había, un asesinato. Ahora están algunas cadenas de televisión que están especializadas en todo eso que se llama charcutería, ¿no? Y se dedican a las rupturas de corazones y tal, pero antes, cada vez que había asesinatos y ¿qué pasaba? Que había, eso creaba morbo, ¿no? Y había ciegos que estaban especializados, personas con una cierta cultura, que le decían, mira, ha ocurrido esto en tal pueblo de Ciudad Real, ¿no? Y entonces él lo escribía, era un experto en la medición de las sílabas, escribía el relato y siempre invocaban a la Virgen, Divina Virgen María, y acababan diciendo, ojalá no vuelva a ocurrir en nuestro pueblo. Pero claro, todo eso que creaba ese morbo y hacía que efectivamente yo he llegado a escucharlos todavía, no a los ciegos propiamente, sino a los vendedores de pliegos con las canciones de Manolo Escobar, ¿no? Y la gente se agrupaba porque no había televisión, y entonces pues llegaba allí, ¡hala!, que ha venido un romancero, ¿no? Y la gente se agrupaba en la Plaza Mayor, se llamaban romances de cordel, porque el ciego tendía una cuerda entre un árbol y otro árbol, y en el cordel los iba con una pinza de la ropa, los iba allí, digamos, dejando, y cada vez que alguien quería uno, tiraba y lo vendía, y eso era pues un comercio, ¿no? Un comercio, se comerciaba, pues como ahora se comercia con los libros. Entonces un libro a lo mejor era algo que no estaba al alcance de todo el mundo, pero un romance que valía unos reales, pues lo podía comprar cualquiera, y siempre eran temas escabrosos, ¿no? Sí. Temas, sí. Es cierto. Bueno, otro aspecto, digamos, importante es el cancionero, ¿no? Que se dan en los pueblos, que es tan variada, tan distinta, tan rica, ¿no? Probablemente muchas de sus letras están relacionadas con cosas que han pasado,
o que se han ido transmitiendo de generación en generación, ¿no? Sí. No sé si tú has encontrado, digamos, algo que te haya llamado la atención. Casi siempre todo te llama la atención, ¿no? Yo no soy músico y por lo tanto no puedo leer, pero escucho los discos y, por ejemplo, el cancionero de Agapito Malazuela, de aquí de Segovia, un amigo que es Miguel Manzano, que ha sido catedrático de musicología, dice, eso es una joya. Dice, porque ahí en ese cancionero, cada canción, dice, seguro que él fue eligiendo y todo lo que no era verdaderamente extraordinario lo dejaba a un lado, porque los ritmos son de 5x7, de 8x... Bueno, él habla en plan técnico y me dice que son maravillas desde el punto de vista musical, que son joyas. Y él mismo, Miguel, recogió el cancionero muy, muy grueso de Zamora y luego recogió en 4 tomos el cancionero de Burgos y en otros 3 o 4 tomos el cancionero de León. Y hay ahí canciones para aburrir, pero son una maravilla. Cada una de esas melodías te pone los pelos de punta cada vez que las escuchas. Yo escucho sobre todo a Joaquín Díaz, ¿no? Que tiene una voz con una nitidez. Buena parte de los japoneses han aprendido castellano con los discos de Joaquín Díaz, por esa precisión en el decir, no es en el hablar, porque es cantando, pero claro, ahí están todos los romances, todas las canciones líricas, canciones de amor, que uno las escucha con esa nitidez que tiene él en la voz, y todo ese bagaje lo tenemos, yo estoy hablando de aquí, de gente cercana a mí, pero lo tenemos en toda España, ¿no? Lo hay en Galicia, lo hay en Andalucía, lo hay en Extremadura, que ha habido grandes musicólogos que han recogido tanto las canciones como los cuentos, como los juegos, en definitiva, que no podemos decir que todo eso esté ya olvidado, porque aunque es verdad que a lo mejor no lo vemos todos los días, ya no está en las calles, pero está recogido, y si te esfuerzas un poco puedes llegar a ello, y ahí vas a encontrar esas canciones emocionantes, que es lo más importante que se puede decir, algo que te llena de emoción. Es cierto, es cierto. Bueno, a mí me ha sorprendido que una de tus facetas sea la de dirigir un festival de narradores orales, que no sé si en España haya algún que otro sitio, aparte que creo que también en el Espinar también lo has hecho, ¿no? Sí, ya no lo hago, pero lo he hecho, sí. Pero sí, hay muchos festivales de España vamos a ver, a mí es que me molesta mucho lo de una palabra que a veces se aplica como sinónimo, que es cuentacuentos. Es algo, me parece, despreciable, ¿no? Yo entiendo que para un niño, pues que viene un señor o una señora y es una cuentacuentos, por un cuentacuentos, bien, pero cuando estamos hablando de narraciones con enjundia, ¿no? Que yo diría con verdadero nervio narrativo, ¿no? No podemos decir un cuentacuentos, ¿no? Estamos hablando de los narradores, de los grandes narradores, que da igual que sea por escrito, que sea oralmente. Y efectivamente, yo vi en una concentración que se hace desde hace muchos años en Guadalajara, que es quizá el origen de la recuperación de todo el mundo de la narración oral, vi a un gallego que se llama Quico Cadaval y me quedé maravillado. Dije, ¿de dónde ha salido una persona así, que parece que era como si tuviera consigo toda la biblioteca del Escorial interiorizada, ¿no? Y era un raudal de palabras, pero no solo de palabras, sino esas palabras estaban contando historias que eran mágicas, extraordinarias, como si él fuera, como yo he dicho muchas veces, el hijo putativo de don Álvaro Cunqueiro, que me parece que es uno de los grandes escritores de nuestra tierra, un poco marginado por su condición quizá de gallego y por esa fantasía que uno dice, ¿pero de dónde viene? Viene del folclore en realidad, porque Cunqueiro era un escritor que había bebido fundamentalmente en el folclore, ¿no? Bueno, pues cuando yo le escuché a Quico Cadaval en Guadalajara, dije, a este tipo le tengo que llevar a hacerles partícipe de esta magia a los míos. Los míos son los de Segovia. Hablé con el concejal de Cultura que estaba aquí entonces y me dijo, ¿cuánto necesitas? Tanto, ¿no? Pues para adelante. Y ciertamente ha sido un acierto, porque llevamos ya 22 años, creo que son, y bueno, 22 o 23, y se hace en el patio de una gran casa palaciega, se ponen 300 y pico sillas y las sillas se cubren y siempre hay gente de pie para escuchar, y otros que no llegan porque saben que
que cuando llegan ya tarde, no tarde, sino en los últimos minutos antes de cerrar el espacio, pues que no van a encontrar y van a estar de pie. Pero ha sido muy revelador y yo recuerdo incluso algunas personas a las que le han hecho entrevistas, a una señora en concreto que pasó aquí un verano y le preguntaron de todo lo que usted ha visto durante el verano, ¿qué es lo que destacaría? Dice, sin lugar a dudas, los narradores orales, ¿no? Bueno, he hablado de Kiko Cadaval, pero es que hay grandes narradores orales, personas que tienen un mundo propio y que suben a un escenario y de manera limpia, es decir, un escenario de 2x2, sin hacer grandes alardes de otra cosa, sin hacer movimientos ni nada, van entreteniendo al público contando historias maravillosas como si fueran portadores de las 1001 noches, y el público se queda boquiabierto durante la hora y 10 o y cuarto o hora y media en el que a veces están contando, ¿no? Pero eso también existe en Madrid, ¿eh? Como es lógico, en las bibliotecas suele haber siempre una programación en la que llevan a narradores. Lo que pasa es que a veces los llaman cuentacuentos, ya los degradan, y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a hablar en diminutivos y es un mundo que a mí me exaspera, ¿no? Pero los buenos narradores, los grandes narradores, pueden entretener a gente con 60, con 70, con 80 años y dejarte boquiabierto. En realidad ahí empieza el teatro, ¿no? El teatro empieza sobre un pequeño escenario contando historias, y a veces son historias complejas donde intervienen 4, 5, 7 actores, o puede ser un señor que nos está contando como Homero la Odisea, ¿no? Por cierto, uno de los narradores invitados en alguno de los años fue don Carlos García Gual, académico de la Real Academia, al que yo le escuché en una conferencia y le dije, oiga, si usted fuera capaz de contarnos la Odisea como la ha contado aquí, pero sin hacer acotaciones académicas, es decir, me encantaría invitarle y que pudiera... Y entonces dijo, voy a aceptar el reto. Fue maravilloso. Pero yo se lo dije porque leí un artículo suyo donde hablaba de que, yo creo que en Turín, bueno, hay un escritor que había creado una escuela de escritura y había hecho lo mismo con la Ilíada, y contaba una anécdota preciosa de que el hombre había ido a su casa en el coche y había sido incapaz de dejar el coche en el aparcamiento y de subirse a su casa porque se iba a perder 2 o 3 minutos, y eso da lugar a pensar que a veces nos complicamos mucho la vida con, bueno, grandes historias, cines, de teatros y tal, cuando un señor, cuando es bueno, te puede tener arrebatado, ¿no? Y yo recuerdo, entre otras muchas cosas, que algunas personas de pueblos relativamente distantes de Segovia me llamaban para preguntarme en qué semana iba a encajar los narradores orales de Segovia, porque ellos pensaban irse de vacaciones y desde luego no se lo iban a perder. Wow, qué bonito. Es que ya, claro, 23 ediciones es un gran recorrido de cómo has ido encontrando a todo este tipo de narradores para irlo metiendo dentro de esta programación, ¿no? Porque... He tenido suerte, primero porque efectivamente te llegan referencias, ¿no?, de algunos, cuando aparece alguno nuevo, ¿no?, un portugués. El otro día me llamaban, hay un portugués muy bueno que también cuenta en castellano, ¿no? Pero además yo he sido invitado también a algunos de estos festivales, ¿no?, en Canarias, en Levante, en Guadalajara, y entonces allí escuchas, y no todos los que escuchas te parecen propicios, ¿no? Pero siempre hay 2, 3, 4 que dicen, ¡hala, qué hermosura! Y además, qué nuevo, ¿no? Porque claro, lo que quieres es también que se vayan renovando, ¿no? Entonces, en estos años ha habido gente que ha hecho verdadero músculo literario, narrativo, de manera que, bueno, te podría hablar de Pez Bruno, de Virginia Aimaz, que es una chica vasca, porque también hay una cosa curiosa, ¿no? Es difícil que una persona joven sea un buen narrador. Los puede haber también, ¿eh? No quiero ser en esto tajante, ¿no? Pero los jóvenes, yo creo, necesitan una madurez, un temperamento, y todo eso se va cogiendo con la edad, de manera que los buenos narradores yo creo que empiezan a partir de los 40, 50, y ahí es donde ya sacan verdadero músculo, ¿no? Estoy pensando en Pablo Albo, ¿no?, que es un divertimento continuo, en Félix Albo, que fueron compañeros, de ahí el apellido común, pero luego se separaron. Estoy pensando en Cristina Verbena, que vive en Zaragoza, en un rapsoda también de Zaragoza que se llama Luis Felipe Alegre, que ha vivido simplemente de recitar poemas, ¿no?
aquí en América ha dado cursos, conoce perfectamente toda la poesía y uno dice, qué maravilla, ¿no? Qué personas, otros que vienen del mundo del teatro pero que se han pasado a de la narración oral porque les es más fácil, porque en realidad tú interiorizas una historia y con ella vas a un escenario y la cuentas, pero no la dramatizas, que esto es a veces el problema que también hay, que hay que tener, en fin, no es que tengamos que ser puristas, ¿no? Pero evidentemente no se trata de dramatizar una historia, sino de narrarla. Y eso pues requiere, en fin, los principios, las palabras, el tiempo, el reposo, las pausas. Luego cada uno es curioso, también tiene su estilo, porque claro, tu personalidad la vas marcando en función de los cuentos que has elegido. Por tu vida han pasado cientos, miles de cuentos, pero ¿por qué te has quedado con 8, con 10, con 12 y los otros? Pues porque no entraban dentro de tu sensibilidad, ¿no? Y eso los has apartado y al final te has quedado con los que tú consideras que son esenciales y que los has hecho tuyos, de manera que esos ya no tienen autor, como decía el cartero de Neruda. Dice, oye, pero si este poema no es tuyo. Dice, ¿cómo que no es mío? ¿Cómo? Dice, es de Neruda. No, es mío porque yo con él he conquistado a mi novia, ¿no? A ver si ahora me van a decir que este poema no es mío. Pues el narrador hace eso, ¿no? A veces puede tergiversar la historia original, pero la ha hecho suya, la ha interiorizado y al final ya nadie puede decir que no sea suya, ¿no? Porque... Pero yo me recuerdo contando un cuento que hace mucho tiempo que ya he dejado de contar, que lo tenía muy interiorizado, un cuento de tesoros, ¿no? Y era curioso cómo empezaba a contar aquel cuento y a lo mejor hacía 6 meses u 8 meses que no lo había contado y las palabras me venían una tras otra de manera, podríamos decir, automática, ¿no? Y yo decía, pero esto es asombroso. ¿De qué forma la memoria han quedado ahí ancladas? ¿Esto qué es? Bueno, pues, qué sé yo, mecanismos que tenemos ahí complejos y que hacen que reproduzcamos el cuento, ¿no? Con pequeñas variantes, claro. Otro de los cuentos que he contado muchas veces, de esos que es tuyo ya, ¿no? Y que está recogido en una recopilación de Joaquín Díaz, Cuentos en Castellano, es el cuento del tío Conejo. Y yo ya no he hecho nunca el contraste de ir al original para saber qué parte del cuento original cuento yo y qué parte me he inventado o he hecho tan mía que he ido metiendo pequeños resortes y pequeñas cuestiones que no aparecen en el cuento y que ya son mías, ¿no? Ya. Bueno, es una larga trayectoria la que has tenido en estas múltiples facetas. Entiendo que la parte de narrador oral es algo que te llena mucho de satisfacción. De hecho, el motivo de dirigir ese festival hace que sea un empeño en el cual te has dedicado y que sigues, digamos, con él, a pesar de que ya es una edad la que tienes, ¿no? Sí, hay que pensar en dejarlo. De hecho, ya he tenido una intentona, no ha sido posible, porque se trata de que el festival continúe, ¿no? Aunque a mí me complace mucho, por otro lado. O sea, que por otro lado pienso, no puedes dejarlo a cualquiera que venga y que te lo estropee, ¿no? O que traiga, como yo digo, a los cuentacuentos, que pueden ser, que a veces es el mismo, cuidado, pero... Pues Ignacio, con estas palabras lo dejamos aquí. Ha sido un placer esta charla contigo. Igualmente. Y bueno, esa faceta, digamos, de narrador que hay que dignificarla, como bien dices, y que probablemente animar a quien escuche a que bueno, si tiene pues interés en ir por este camino. Bueno, eso es un campo complementario con la escritura. Realmente la escritura empezó con las narraciones orales, es decir que luego ya vino Homero y fijó un romance que no era de Homero, era un romance popular, ¿no? Y en buena medida así discurren las cosas, es decir que alguien las cuenta y luego alguien que tenga más capacidad las escribe, ¿no? Pero esa fascinación que crea el narrador que relata, recuerdo una cosa que me contaba Fernando Martos, que es un narrador oral de Zamora, de que en el pueblo de su madre o de su padre, cuando llegaba un afilador gallego, era un hombre que era tan prodigioso que todos se peleaban porque la noche de ese afilador la pasara en mi casa o en la casa de mi primo, porque iba a ser una fiesta, y entonces a esa fiesta solo estaban invitados los de la propia casa, claro está, que le iban a dar la posada y la cena, y luego los más allegados que decían, bueno, como va a dormir en mi casa, tú que eres mi hermana, o tú que eres mi cuñado, o tú que eres tal, o mis sobrinos, venid a pasar la velada en casa. ¿Por qué? Porque estaba el afilador gallego, ¿no?
Pues estas historias que hablan, por un lado, de la sensibilidad y de la cultura del pueblo, de la gente de abajo, ¿no? Que tiene esa capacidad de entontecer, en el buen sentido de la palabra, a la gente, están ahí, y de ahí venimos, en realidad. Pero eso es lo que hace el escritor, a través de la escritura, pero en realidad está contando historias que lo que quieren es que lleguen a un lector, le sienten en una mesa y le tengan ahí sujeto en la mesa, pasando 2, 3, 5 horas hasta que acabe la novela, ¿no? Es lo mismo. Qué bonito. Ignacio, de nuevo, muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo, muy agradecido. Se casa la niña del mandil de seda, que ella sola barre y ella sola riega, y ella hace la cama y ella duerme en ella, si no es su marido que duerme con ella. Y a la media hora la viene un dolor, maridito mío de mi corazón, maridito mío, si bien me quisieras, a la tuya madre al llamarla fueras. Levántate, madre del dulce dormir, que la luz del día ya quiere venir, la blanca paloma que quiere parir. Si pare que para un varón reviente de sangre por el corazón. Si pare que para una niña reviente de sangre por una costilla. Maridito mío, si bien me quisieras, a la tuya hermana a buscarla fueras. Levántate, hermana del dulce dormir, que la luz del día ya quiere venir, la blanca paloma que quiere parir. Si pare que para una niña reviente de sangre por una costilla. Si pare que para un varón reviente de sangre por el corazón. Señor pavero, me venda usted un pavo, me le dé usted gordo y el mejor criado, que es para la niña del mandil de seda, que ella sola barre y ella sola riega, que muere de parto por no haber partera, por malas cuñadas y peores suegras.